buenos días a todos. Voy a intentar ser breve porque además es muy tarde y supongo que estéis todos ya con un poco de hambre. Yo os voy a hablar, en mi condición de entomólogo, de cómo está afectando el cambio climático a las mariposas. En general está afectando a todos los insectos y a todos los invertebrados terrestres, pero en el caso de las mariposas, que es mi especialidad, son unos bioindicadores muy precisos porque muchísimas especies necesitan unos parámetros ambientales muy determinados para vivir en determinadas zonas o en determinados hábitats. Me voy a centrar un poco en lo que es la fauna ibérica y en la fauna pirenaica en especial. Y vamos a ir viendo un poco cuáles son las consecuencias del cambio climático, que lo que tenemos que decir es que son consecuencias que se mezclan con otras muchas. Todos habéis oído hablar de la pérdida de polinizadores y demás. En este caso no solo interviene el cambio climático, interviene la contaminación agroquímica, interviene la alteración del hábitat, intervienen otros muchos factores. El cambio climático sería uno de ellos. En el caso de algunas especies en concreto, sí que sabemos que el cambio climático tiene una repercusión especial. Las mariposas se distribuyen los hábitats un poco de acuerdo a su biología y a los requerimientos de cada especie. En esta imagen podéis ver un poco el reparto que hay de un hábitat por parte de las diferentes especies, en lo que se llaman microclimas, es decir, dentro de un hábitat encontramos diferentes sectores, zonas más soleadas, más húmedas, más cerca del arbolado, más cerca de las riberas, y cada especie está un poco especializada pues, en un nicho ecológico muy determinado. Luego tenemos especies generalistas que se pueden adaptar muy bien a cualquier tipo de temperatura o de cambio en el clima. Los efectos regresivos del cambio climático en las comunidades de mariposas, sobre todo, están empezando a afectar, y digo están empezando a afectar porque en realidad tenemos todavía muy pocos datos de qué está pasando. Graciela nos explica muy bien cuál ha sido la evolución del clima y qué clima tenemos ahora y cuál ha sido el incremento de temperaturas y demás. Esto pues está impactando en muchas especies. Lo que pasa es que no tenemos todavía los estudios necesarios para poder mensurar en qué medida están afectando a unas especies más que a otras y qué importancia tienen otros factores que están interviniendo en la extinción o en la rarificación de algunas especies. En el caso de, por ejemplo, esta mariposa que veis aquí, es Erevia lefebrei, la subespecie abosi, que la describe hace unos años de la Sierra de Guara, es una especie que quedó aislada tras la última glaciación en la Sierra de Guara. Tiene una distribución, es un endemismo ibérico y tiene una distribución restringida al Alto Pirineo y algunas zonas, digamos, de picos de Europa y de algunas pequeñas sierras como la Sierra de la Demanda en La Rioja o como la Sierra de Guara, que tiene este pequeño núcleo aislado. Esta mariposa quedó aquí aislada durante la última glaciación, se supone que en un nunatak. Un nunatak es una zona que permaneció libre de hielos en la cima de la sierra y se supone que este fue el refugio que tuvo esta mariposa durante la glaciación. Al retirarse los hielos, esta especie quedó ahí aislada y hoy tiene ahí una población única, endémica, y bueno, que está muy amenazada por el cambio climático. ¿Por qué? Porque esta especie en otras áreas del Pirineo se puede refugiar en altura ante el incremento de las temperaturas. Es una especie alpina, necesita condiciones de frío, necesita inhibición en invierno, pero en la Sierra de Guara el refugio en altura es imposible. Es una sierra relativamente baja, solo tiene 2.200 metros, con lo cual esta especie, pues ahí sí desaparecen las condiciones climáticas que la mantienen, desaparecerá. En otras especies, que también son finícolas en la península, como la Semata petropolitana, la distribución más meridional termina en los Pirineos de esta especie,
Tiene poblaciones muy pequeñas, por lo general circunscritas a microclimas muy determinados. Y bueno, pues aquí veis un poco cuál es la proyección de esta especie de seguir así el aumento de temperaturas y los cambios en su ecosistema. Es una especie que perderemos seguramente por causas climáticas en el Pirineo. En el caso de otras especies, como esta de aquí, Erebias neoridas, que también está en regresión, es una especie que ocupa los claros forestales, vuela en verano, necesita unas condiciones de humedad determinadas, y los veranos más secos y las sequías están haciendo que algunas poblaciones que están en las zonas más externas de las sierras del Prepirineo pues estén también viéndose afectadas por el cambio climático. En otros casos, muchas especies lo que están haciendo es refugiarse en altura ante el aumento de las temperaturas, como el caso de Coleas ficomone, y su nicho ecológico queda, digamos, vacío en determinadas altitudes y es ocupado por otras especies oportunistas que, bueno, pues simplemente ocupan ese nicho que ha quedado vacío. Y luego repercute también en la densidad de las poblaciones. Hay muchas mariposas que están bajando su densidad en muchas áreas de montaña precisamente por el incremento de las temperaturas. Aquí tenéis Erevia lefebvre, la subespecie de guara, sería esta. Esta sería la subespecie del Pirineo, del Alto Pirineo, Erevia lefebvre. Este es su hábitat en Guara. Lo que permite que esta especie siga viviendo en Guara es, primero, el microclima que hay en las cumbres, que a pesar de que no son muy altas, están alpinizadas, porque bueno, siempre tienen, digamos que nubes parásitas que le proporcionan el grado de humedad y luego la inhibición pues es bastante elevada. Son condiciones muy frías en las cumbres que permiten que viva ahí esa mariposa. Este sería su hábitat y como veis, pues bueno, el tope que tiene para refugiarse serían las cimas de Guara, pero es una especie que coloniza desde los 1.700 metros hasta la cima. Precisamente ya no hay oportunidad de que se refugie en altura. Esta es la distribución, este sería el núcleo de Guara, el de la Sierra de la Demanda, Picos de Europa, que se ha dividido en dos subnúcleos, y Pirineos, que aparentemente también. Esto es Erevia stenio, otra especie endémica de Pirineos, en este caso es una subespecie, que también estaría amenazada por ese motivo, porque es una especie con un hábitat muy limitado en altitud. Esta es su distribución de las dos subespecies ibéricas. Erevia gorgone, que es un endemismo ibérico, está en una situación parecida. Todo esto que estoy enseñando son especies de alta montaña que viven en el piso alpino, que precisamente es uno de los más amenazados por el aumento de las temperaturas. Esta sería su distribución. Erevia M, un caso similar. Erevia neoridas, que la hemos visto antes, vive en claros forestales y ya os digo, este es su hábitat. Su hábitat normal, digamos, en un verano normal. Y este sería su hábitat en un verano seco, con sequía, donde prácticamente no tiene fuentes de néctar, donde las orugas han estado pasando un estrés hídrico considerable durante el verano. Eso aumenta mucho la mortandad, con lo cual la densidad de las poblaciones pues está bajando en muchas zonas. Esta es su distribución ibérica. Esta es la distribución que tiene en Aragón, que conocemos ahora, y esta sería un poco la proyección a futuro, en la que desaparecía de todas las sierras exteriores del Prepirineo, donde está refugiada en las caras norte, que son las que mantienen el clima más húmedo. Ya que tenéis la semata petropolitana, con su distribución ibérica actual, Parnassus neurodensis, que es otra especie altopirenaica, que también bueno, pues sería una de las primeras, o está siendo una de las primeras en notar los efectos del clima. Esta es la distribución actual que conocemos. Parnassus apollo, que es una especie conocida, protegida.
Este es su hábitat aquí en la Sierra de Garatal. Con esta especie no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, porque lo que se está observando es que hay una reducción en las poblaciones del Alto Pirineo, hay una cierta regresión en algunos valles, y en cambio en el Prepirineo, que serían en teoría las poblaciones más vulnerables ante el cambio climático, son las que mejor se conservan. Conservan la misma densidad que tenían hace 40 años y están en los mismos sitios. Ahí no sabemos muy bien cuáles son los motivos de que esté sucediendo esto. Este sería su hábitat en la Sierra de Guara, un hábitat bastante extremo también, como veis. Y esta es su distribución actual en la península ibérica, ligada a los principales sistemas montañosos. Hay que decir que ya se ha extinguido de algunas sierras béticas, las sierras más áridas, como la Sierra de los Filabres en Almería, o algunas pequeñas sierras periféricas de Sierra Nevada, pues esta especie ha desaparecido por causas climáticas ya. Esta es la distribución que tiene la mariposa polo en el norte de Aragón. Como os digo, estas poblaciones prepirenaicas son las que mejor se conservan, y bueno, pues habrá que investigar un poco para saber cuáles son las causas. Esta es Erevia ficomone, que es otra especie alpina, que también está en regresión y que en un estudio que hice para el Gobierno de Aragón hace unos años, lo que he podido comprobar es que está desapareciendo de las praderas alpinas situadas a menor altitud, donde volaba hace 30 o 40 años. En muchos sitios ha desaparecido, en otros se ha vuelto mucho más rara y en otros ha sido sustituida por otra especie mucho más generalista y migrante parcial, que es la que está ocupando ahora su nicho. Esta es la distribución que tiene esta especie en Aragón. Argeas pyrenaicus, que es otro endemismo también y que también tiene un poco los mismos problemas. Y ahora vamos a ver un poco especies que están más extendidas, que ya no son alpinas, pero que dependen de unas condiciones durante el verano determinadas para que puedan vivir. En el caso de Euplagia quadripuntaria, que es una especie también amenazada o protegida, no está amenazada, pero sí está protegida. Os puedo contar como anécdota que yo donde vivo, en La Guarguera, en Aineto, en el patio de casa, todos los años, pues llega el mes de agosto, hay 10, 12, 14 mariposas de estas porque les gustan las zonas de penumbra, sombreadas, y ahí escapan del calor. Pues bueno, este año solo he visto un individuo. Ha habido un descenso poblacional brutal debido a la sequía que llevamos padeciendo ya 2 años continuados. Esto ha afectado a esta especie y se está volviendo mucho más escasa. Esto no quiere decir que se vaya a extinguir. Los insectos tienen mecanismos muy potentes para recuperarse de las menguas de población. Tienen tasas de reproducción muy elevadas, varias generaciones anuales, muchas especies, y eso les permite, cuando las poblaciones han bajado en densidad, en unos años recuperarse, siempre y cuando las condiciones ambientales sean las adecuadas. Si las condiciones ambientales siguen siendo negativas para la especie, lo que se produce es un declive y la desaparición de poblaciones en el último extremo. Estas especies que vamos a ver ahora son especies muy comunes en el Pirineo: Argynis pafia, Argynis aglaja y Argynis adipe, y Lycaena hipotoe. Y bueno, pues esas especies, os puedo decir que de lugares como Ordesa han desaparecido de muchas zonas, donde hace 30 o 40 años había decenas de ellas en los prados, ahora prácticamente no hay ninguna. ¿Qué causas pueden ser? En Ordesa, que se sepa, no hay contaminación, el hábitat está perfectamente conservado. La única explicación que nos queda es o un impacto de cambio climático, o bien que hay algún tipo de contaminación química que esté llegando allí. Son cosas que no se han estudiado y por lo tanto no se pueden asegurar. El impacto en las comunidades de lepidópteros no solo los afecta directamente a ellos, a las mariposas y a las polillas, sino que también impacta en los reguladores de sus poblaciones.
tanto los predadores directos como todas las enfermedades que sufren las larvas, producidas por virus o bacterias o por hongos, y los parasitoides, que son unos grandes reguladores de las poblaciones de insectos. El cambio climático también está trayendo nuevas especies invasoras, como la avispa asiática, que no conocemos hasta qué punto está teniendo un impacto en las poblaciones de mariposas y otros insectos. Es una gran depredadora de otros invertebrados y bueno, pues está teniendo consecuencias también en que esta especie se está expandiendo, está aumentando su predación sobre las especies autóctonas, y este impacto indirecto de todos los reguladores de las poblaciones nos puede llevar a diferentes escenarios. Aquí tenemos la avispa asiática o una araña, que son principales depredadores de mariposas también, un parasitoide, en este caso del macaón. Esta es la avispa que parasita la oruga, y emerge de la crisálida de la mariposa, en vez de salir una mariposa, pues sale una avispa. Los parasitoides regulan las poblaciones de mariposas en un porcentaje muy elevado. Hay especies que están parasitadas en un 40, en un 50 o en un 60%, para precisamente regular las poblaciones de lepidópteros que tienen tasas de reproducción muy elevadas y que de otra forma alcanzarían niveles insostenibles. Tienen que tener elementos que las regulen. Aquí otro parasitoide afectando orugas. En este caso son unas avispitas muy pequeñas que bueno, parasitan a la larva. Aquí han hecho los capullos después de matarla. Aquí tenemos un nemátodo, que también son animales que parasitan a las larvas de lepidópteros. Aquí una larva afectada por una enfermedad vírica o bacteriana. Y bueno, pues todas esas especies que hemos visto que están siendo perjudicadas por diferentes factores derivados del cambio climático, aquí tenemos las que están siendo favorecidas. Es decir, hay especies a las que les viene muy bien el aumento de temperaturas. Por ejemplo, la cuatro colas, Charaxes hasius, la mariposa del madroño, que ahí la tenemos muy cerca de Huesca. Esta especie, según los registros que se están acumulando en Aragón, está en expansión no solo en Aragón, sino en otros territorios peninsulares. ¿Por qué? Porque es una especie de origen tropical. Es una especie que quedó aislada aquí durante el Terciario, cuando la península ibérica estaba cubierta por bosques de laurisilva. Y cuando el clima cambió y derivó en el clima actual, es la única representante de este género que logró adaptarse a las condiciones de la península, viviendo sobre ericáceas como el madroño. El resto de especies de este género son africanas. Esta es la única especie que mantenemos aquí. Pues bueno, esta especie está en expansión y está consiguiendo llegar a sitios donde probablemente antes había madroños, ahora ya no los hay, por deforestación o por la agricultura intensiva, pero está intentando recolonizar las zonas que colonizaba antes. Otras especies que se ven favorecidas, pues la conocida Pieris de la col, por ejemplo, que es una plaga de los cultivos, de los huertos, que también está en expansión y se están registrando migraciones bastante importantes, una especie migrante. El taladro del geranio, que es una especie sudafricana que se introdujo accidentalmente en la península hace 35 años más o menos y que ahora está ya por toda Europa. ¿Por qué está por toda Europa? Pues precisamente porque el cambio climático ha favorecido no solo que la mariposa puede vivir en esos climas, sino que el cultivo de geranios, que antes era muy difícil en muchos países centroeuropeos por el clima que tenían, ahora es más fácil y con el geranio pues viaja esta mariposa. La conocida procesionaria del pino, que bueno, pues también tiene impacto el clima en la evolución de las plagas. Las plagas de la procesionaria tiene un ciclo anual, pero el ciclo de sus poblaciones, su ciclo poblacional es de 11 años. Esto que coincide además con el periodo de manchas solares, de la evolución de las manchas solares, curiosamente.
Esta especie suele tener repuntes coincidiendo con el aumento de las manchas solares. Vuelve a sus límites por sí sola, porque una vez acabó con toda la comida empiezan a aparecer enfermedades víricas y multitud de bacterias que matan a las orugas. Y bueno, pues este proceso natural, digamos, se está desequilibrando y lo que se está comprobando es que ahora ya no se cumplen los 11 años de rigor que se tenían antes, sino que se está adelantando el repunte otra vez de las infestaciones a menos años de los que correspondería. Y aquí vemos un poco pues, las especies a las que está sustituyendo, las especies alpinas, que son las de abajo, están siendo sustituidas por especies oportunistas de climas más secos y más cálidos, que están ascendiendo en altura a sus poblaciones y están ocupando los nichos en muchas zonas que dejan estas especies. Esta es una de ellas, de las oportunistas, Coleas alfacarensis. Esta es la mariposa del madroño, que os digo que está en expansión. Precisamente está volando ahora la segunda generación, que es la que hace las migraciones más largas, digamos. ¿Qué pasa? Que los otoños cálidos le favorecen y hacen que, aparte que los adultos vivan más tiempo, puedan llegar más lejos en sus desplazamientos. Aquí tenemos la misma especie. Este es su hábitat aquí al lado, cerca de Badiello, con los madroños aquí en primer plano. Y esta es la distribución pasada y actual en Cataluña. Para que veáis un poco, pues ahí en Cataluña es una especie muy común y para que veáis un poco, pues bueno, el proceso expansivo, cómo se está registrando. Aquí en Aragón somos pocos entomólogos, por desgracia, y no abarcamos tanto como para tener, digamos, estos datos con tanta precisión. Pero suponemos que está pasando un poco lo mismo. Esta es otra especie oportunista que cada vez se ve en cotas más altas, Pandoriana pandora o Arginis pandora, y Arasnia levana, que es una especie que está en expansión en la península ibérica desde hace aproximadamente 40 años. Parece que el cambio climático también está favoreciendo a esta especie que antes era muy rara a este lado de los Pirineos y ahora cada vez se encuentra con más frecuencia poblaciones que se están asentando. Esta es la generación de primavera y la anterior es la generación de verano. Como veis, parecen dos especies totalmente diferentes, pero son la misma especie. La Pieris de la Col, que os he nombrado antes. Y aquí tenemos otras especies a las que les está favoreciendo el cambio climático. Hay muchas especies de lepidópteros migrantes, no solo mariposas diurnas, como la conocida monarca, que es esta que tenemos aquí abajo a la izquierda. También tenemos la dama pintada, Vanessa virginiensis, que antiguamente, hace 40 50 años, pues era una especie que estaba relegada a las Canarias, a las Azores, y esporádicamente aparecía algún individuo en las costas portuguesas o algún individuo en el interior peninsular. Aquí tenemos una cita de Sallén de Gállego de hace ya más de 40 años. ¿Qué está pasando? Pues bueno, en los últimos años está habiendo cada vez más registros de esta especie en el interior peninsular. El año pasado se localizaron poblaciones en el País Vasco asentadas y bastante abundantes, y este año se ha localizado también poblaciones en Cataluña. Con lo cual, pues bueno, es una especie que cada vez la tendremos más presente en nuestros hábitats, que es pariente de otra migradora, la cardera, que esta es una especie muy común, llega todos los años desde el Sahel africano, y en un estudio reciente se ha comprobado que esta mariposa tan pequeña es capaz de realizar migraciones de hasta 7.000 kilómetros. Ejemplares que se han soltado marcados en Europa se han recapturado en la Guayana francesa, es decir, han cruzado el Atlántico volando y desde la Guayana francesa probablemente se estén dispersando hasta Centroamérica y hasta otras zonas. Pero se han registrado migraciones más importantes incluso que de la conocida mariposa monarca.
Y aquí tenemos la mariposa tigre, Danaus chrysippus, de la que tampoco había registros en la península ibérica desde hace 40-50 años, pues también vive en Canarias. De vez en cuando aparecía algún individuo en la costa mediterránea que venía del norte de África, también está en Marruecos. Bueno, pues en el año 89 aparecieron ejemplares, yo encontré uno cerca del monasterio de Piedra y 10 años después apareció una población o diversas poblaciones temporales en el Valle del Ebro, en los alrededores de Zaragoza, Galacho de Jurligol, La Franca, Pastriz, Gurrea de Gállego, en diferentes sitios. Aquí se alimenta de una esquepledácea autóctona, el matacán, Cinanchuna cutun. En la costa mediterránea se aclimató en cultivos de algodón, sobre todo en la costa malagueña. Ahora ya está por toda la costa española mediterránea extendida y sus movimientos metapoblacionales la llevan a que desde esos asentamientos mediterráneos esté intentando colonizar el interior peninsular y favorecida por el cambio climático cada vez está llegando más lejos. De la monarca tenemos una cita reciente de Aragón que nunca se había registrado, pues hay una cita reciente de la Canal de Verdún y esta especie tan espectacular que tenemos a la derecha, la esfinge de la Delfa, es otra especie migradora, en este caso centroafricana, es una especie tropical. Los registros que había en la península ibérica eran muy esporádicos y también se están multiplicando tanto en la península ibérica como en los últimos años el registro de individuos migrantes, incluso de orugas viviendo en las adelfas, en fin. La esfinge de la calavera y Poteon celerio, que es otra especie, la esfinge menor de la vis se le llama, también están aumentando los registros, incluso la esfinge de la calavera, que se consideraba que antes no podría sobrevivir al invierno en Europa, porque sus crisálidas no resisten el frío, pues parece que ya está consiguiendo sobrevivir hasta el punto de que yo encontré hace unos años un ejemplar recién emergido en primavera en La Miana, que esto está en el Valle de Escuain, a más de 1000 metros. Es decir, que en microclimas muy determinados y gracias al aumento de las temperaturas, las crisálidas están consiguiendo sobrevivir al invierno. Esta especie vive en huertos, en solanáceas, en cultivos de patatas, de tomates y bueno, pues todos los años atraviesa la península en oleadas y se reproduce aquí. Aquí tenemos la mariposa tigre, Danaus chrysippus. Estas están fotografiadas en Gurrea de Gállego. Esta es la oruga. La cardera, que os digo que hace las migraciones tan largas, Vanessa virginiensis, que es la que está apareciendo ahora con más frecuencia. La esfinge de la Delfa. Esta es la distribución de la esfinge de la Delfa y la raya discontinua que veis es el límite norteño al que se supone que puede llegar esta especie. La distribución que tiene en el norte de África, porque luego ocupa también todo el centro de África. Esta es la mariposa en cuestión, la polilla, esta es la oruga en una planta de tomates. Aquí también la oruga, la forma amarilla. Otra especie que también está favorecida, también migrante, en este caso otro esfingido de la misma familia, y también la que os he dicho antes, Poteon celerio. Y vamos ahora con las especies invasoras y el cambio climático, que bueno, ya he puesto aquí un cóctel peligroso y realmente lo es. ¿Por qué? Porque muchas de las especies invasoras que nos están llegando vienen de climas más cálidos que el de la península ibérica, pero la mayoría de ellas se han conseguido aclimatar. Primero empiezan por zonas de costa, por las zonas más cálidas, y conforme se van aclimatando van conquistando, digamos, hábitats diferentes. El taladro de las palmeras, Paisiadicia archon, es una especie que se introdujo con la Expo de Sevilla accidentalmente en palmeras que se trajeron para adornar la exposición. A partir de ahí se extendió por prácticamente toda la península. El palmeral de Elche, por ejemplo, lo tiene machacado. Se han gastado ahí dinerales en intentar salvar las palmeras.
La tenemos aquí en el Valle del Ebro, la tenemos ya en la provincia de Huesca y bueno, su expansión está siendo muy acelerada. La polilla del boj, aquí a la derecha, que todos la conocéis, esta es originaria de China, entró por Alemania porque como somos así de originales, en vez de utilizar el boj autóctono, el Buxus sempervirens, que es el que tenemos aquí, pues se trajeron ejemplares de Buxus colchica, que es una especie oriental. Estos ejemplares venían contaminados por huevos o por larvas y así es como llegó hasta Alemania. Desde Alemania se ha expandido a todo el continente a una velocidad impresionante. Aquí en Aragón todavía se está monitoreando su avance. Parece que a algunas zonas le está costando mucho aclimatarse, en otras menos, pero ya hay áreas en la provincia de Gerona y en Navarra, por ejemplo, donde ha desfoliado montes enteros de bojes, los ha matado porque además es la larva, que es esta que tenéis aquí, si no tiene suficientes hojas para comérselas, una vez se le acaban las hojas empieza a roer la corteza de los bojes, con lo cual ya el arbusto no tiene oportunidad de recuperarse. Aquí veis abajo que sujeta en la mano la larva de Paesiadisia archon, que vive en el interior de las palmeras, una especie endófita que se alimenta de la madera de la palmera. Aquí veis los daños en la palmera. Y aquí abajo tenemos la mariposa del geranio que os he comentado antes, que bueno, la tenemos ya pues, prácticamente por toda Europa. Y aquí vemos la polilla del boj, Cidalima perspectalis, la oruga, Paesiadisia archon. Alteración de la fenología. Una de las incidencias que tiene el cambio climático en los lepidópteros es que altera su ciclo biológico. El nacimiento extemporáneo de adultos, por ejemplo, está sucediendo y yo estoy intentando registrar todos estos vuelos extemporáneos de algunas especies. Muchas especies que antes desaparecían de la naturaleza a principios de octubre, en cuanto llega el frío o mediados de octubre, ahora resulta que están aguantando hasta diciembre. Yo estoy empezando a recopilar registros en donde vivo, que está a 1000 metros de altitud, de mariposas volando en plenas navidades. No mariposas hibernantes, porque hay algunas especies que hibernan al adulto y si hace sol salen del refugio y vuelan, sino especies que interpretan que con el aumento de temperaturas en invierno lo que pasa es que ha llegado la primavera y abandonan sus crisálidas y empiezan a volar. ¿Qué pasa con estos individuos extemporáneos? Pues que están condenados a no poderse reproducir o que su reproducción sea fallida. Es decir, están volando en diciembre cuando ni encuentran las plantas en las que poner los huevos y en mes en cualquier helada o cualquier ola de frío que venga las va a matar. Y aparte que si consiguieran poner huevos y nacieran las orugas tampoco estarían en el estadio adecuado para afrontar la hibernación de muchas especies que hibernan como orugas o como huevos. Pues bueno, si la oruga es demasiado pequeña probablemente no podrá resistir. El adelantamiento de las fechas de vuelo está pasando, por ejemplo, en la conocida isabelina. La mariposa isabelina es una especie emblemática y protegida. Es una especie que tradicionalmente se ha considerado que empezaba a volar finales de abril, primeros de mayo y durante junio. Ese era su periodo de vuelo más normal. Ahora está empezando a haber registros a finales de febrero. Yo en las ventanas de casa ni siquiera pongo la trampa de luz día para controlarlo porque simplemente acuden a las ventanas de las luces de casa y ya estoy viendo los primeros individuos a finales de febrero y durante marzo. Es decir, que está adelantando su fenología o extendiendo su fenología porque es una especie bastante adaptable al clima, por suerte. Y bueno, no creo que tenga problemas para adaptarse al cambio climático, pero sí que está teniendo muchas alteraciones que pueden de alguna forma perjudicar las poblaciones. Las especies que hibernan, como por ejemplo esta, la
la ortiguera, Aglaés urticae, lo que les está sucediendo es que reducen el tiempo de la hibernación, porque lógicamente pues bueno, el invierno es más corto, los días cálidos aparecen antes, incluso aparecen en mitad del invierno, y estas especies abandonan la hibernación en cuanto suben las temperaturas. En muchos casos la abandonan prematuramente, luego viene una ola de frío y las mata. Y durante el abandono de la hibernación, que debería haber sido en primavera, cuando ya empieza a haber flores, si abandona la hibernación demasiado pronto, no encuentran las fuentes de néctar que necesitan y en caso de que vuelva el frío, no han conseguido acumular los suficientes nutrientes para volver a entrar en el periodo de hibernación o en ese estadio de hibernación. Los desajustes en la sincronía con el brote y crecimiento de las plantas huésped es otro de los problemas derivados. Las mariposas dependen muy estrechamente de su planta huésped y de sus fuentes de néctar y tienen ciclos biológicos perfectamente sincronizados con el nacimiento, el crecimiento de la planta, incluso con su floración. Bueno, pues todos estos desajustes pueden afectar a el ciclo reproductivo de la especie, porque los adultos no encuentran lugares todavía para poner los huevos, y en el caso de especies endémicas y especies monófagas que dependen de una única planta huésped, como en el caso que os he puesto aquí, que es la azufra de monegros, un endemismo aragonés, Eucloebazae, la subespecie iberae que habita en el Bajo Aragón. Esta especie depende exclusivamente de otro endemismo aragonés, el Boleum asperum, que el asperillo, que es una planta de cuyas floraciones tiene que libar la mariposa, donde deposita los huevos en los pétalos de las flores y donde van a vivir las orugas posteriormente. Si algo afecta a esta planta, el clima impide que ese año haya muchas flores o los pies empiecen a secarse o tengan estrés hídrico, pues esto afecta a la densidad de esta mariposa. Incluso cualquier patología que aparezca potenciada por el cambio climático en la planta, como puede ser una enfermedad vírica o otro comensal que se la coma y que por causas climáticas esté aumentando sus poblaciones, lo que puede pasar es que al verse la planta tan presionada, pues la mariposa encuentre muchos menos recursos e incluso reduzca las zonas en las que puede habitar por esta causa, ¿no? Y otra especie, Aricia morronensis, que es otro endemismo ibérico, pues le pasaría un poco lo mismo. Esta especie es endémica de la península ibérica, tiene núcleos muy dispersos que dependen de la presencia de los erodium, que es su planta huésped, y de los microclimas que hay en esas zonas. Si se altera el microclima perjudica a la planta y la mariposa no tiene los parámetros ambientales ni la planta que necesita, pues también va a acabar desapareciendo o haciéndose las poblaciones más raras o menos densas. Esta es una de las especies Lycaena fleas que está siendo afectada por el adelanto en la emergencia de los adultos, que nacen ya a finales de febrero, cuando todavía no tienen las plantas que necesitan para poner los huevos. Para Argeageria le está sucediendo lo mismo. La Siomata mejera exactamente igual, incluso esta especie se puede decir que en el Pirineo vuela ya durante todo el año. Algo que era impensable cuando yo empecé con la entomología. Llega el mes de octubre, guardabas el cazamariposas en el armario porque no había ya absolutamente nada que ver. Pues bueno, esta especie sigue volando en los meses de invierno en muchas zonas del Pirineo. En las zonas de laderas de Solana, zonas con microclimas muy determinados, los adultos emergen en cualquier mes. Y Phylkedes feistameli 3/4 de lo mismo. Cuando antes empezaba a volar en abril, ahora está empezando a volar a finales de febrero o en marzo, cuando todavía no tiene los arbustos de los que se alimentan las orugas, no tienen hojas. El macaón pues le está pasando lo mismo, es una especie dispersiva inmigrante a la que en teoría está favoreciendo el cambio climático, igual que a esta Coleas crocea, que también está aumentando el número de generaciones actuales
y también es una de las especies que se puede ver volar en invierno ya en el Pirineo, sin ser una especie hibernante. Bueno, la polilla del boj la he vuelto a poner aquí porque le pasa lo mismo. La polilla del boj, en las zonas donde el clima le es favorable, tiene hasta 5 generaciones anuales, como pasa en Japón, por ejemplo. Aquí tenemos solamente registradas 3 generaciones anuales en la península ibérica, pero si continúa el aumento de las temperaturas, en muchas zonas podrá llegar a tener hasta 4 o más generaciones anuales. ¿Qué pasa con esto? Pues que los daños a las bojedas y la densidad aumenta exponencialmente. La isabelina, que os he comentado, que empieza a volar ya muy temprano. Eriogaster catax, que es una especie protegida, muy rara, muy escasa, y esta especie tiene una particularidad, que es que sus crisálidas permanecen dentro de un capullo, que es un tanto especial, un capullo de seda, y son capaces de aguantar hasta 14 años enterradas en el suelo, hasta encontrar las condiciones ambientales adecuadas para que nazcan los adultos y se reproduzcan. Es una especie que no se alimenta para nada como adulto, no tiene espiritrompa, no puede libar, simplemente se reproduce, se aparea, se reproduce y se muere. Pues bueno, necesita unas condiciones muy, muy, muy especiales para poder reproducirse, para volar, y también es una especie a la que el cambio climático le puede afectar, porque aunque tiene una gran resiliencia ante el clima, imaginaos que vienen 20 años consecutivos de sequías en los que no encuentra las condiciones ambientales para emerger, pues esto produciría que muchas poblaciones desaparecieran o se hicieran mucho menos densas. Y Eriogaster lanestris, 3/4 de lo mismo. Es otra especie que también el ciclo de crisálida se puede alargar durante muchos años como adaptación climática. Bueno, aquí tenemos una Aglaé urtica hibernante. Veis los colores aquí, y aquí son los colores que tiene en verano. Después de la hibernación, los colores, digamos, que se apagan y algunos se sustituyen por otros. Y Nymphaleis antiopa, que es otra especie también hibernante como adulto. Yo de esta especie el año pasado, sí, en Polituara vi ejemplares ya volando a finales de febrero, cuando lo normal es que ahí empiecen a volar en mayo. La misma, otra especie hibernante, o sea, hibernante como adulto, bueno, y las que he visto antes, la Zufra de Monégoros, Aricia morronensis, Maculinea rebelli, que también depende de una sola planta huésped y a la que también puede afectar mucho el cambio climático. Y aquí tenemos las alteraciones del patrón alar. Esto, como hay muy poco tiempo, sería más largo de explicar, pero bueno, os voy a contar muy rápido lo que estoy comprobando que está pasando con esta especie. El hábitus característico, el hábitus denominamos al aspecto externo que tienen los insectos, sería este que veis aquí a la izquierda, aquí es por abajo, aquí es por arriba, en verso y reverso, y en los últimos 10 años estoy encontrando en muchas zonas del Pirineo mutaciones de individuos que son mucho más claros de lo que son normalmente. En las mariposas de montaña, como esta, las zonas oscuras lo que hacen es absorber el calor solar. Las alas actúan como pantallas que captan el calor y calientan al insecto. Las alas transportan el calor por las venaciones alares hasta el cuerpo, y lo que está sucediendo es que las formas claras, por selección natural, están empezando a predominar en algunas zonas o a aparecer en zonas donde nunca se habían visto, porque esta reducción de las áreas negras lo que les facilita es la adaptación a un clima más cálido, con lo cual están apareciendo con mayor intensidad. Aquí abajo veis la especie meridional, Melanargia lachesis, que es diferente, y como veis los individuos mutantes se están aproximando mucho al patrón alar que tiene esta especie, que vive en zonas mucho más cálidas y mucho más secas. Lo mismo está pasando con esta otra especie, Melitaea didima.
Las hembras de las zonas altas y húmedas son grises, las alas anteriores, con una difusión gris muy extensa en las posteriores, y en las zonas áridas o más secas, en el prepirineo aparece la forma normal, digamos, que es esta de color naranja. Y lo que se está viendo es que está habiendo un ascenso en altitud de la forma gris, digamos, la forma meridionalis, y la forma occidentalis, perdón, la meridionalis, que es esta, está ascendiendo en altura ocupando el nicho de esta. Es decir, que es una adaptación, digamos, fisiológica ante el cambio de temperaturas y ante la cantidad de calor que hay disponible para estos insectos en verano. Y aquí tenéis Pontia daplidice, que le está pasando un poco lo mismo, cada vez aparece con más frecuencia formas mucho más claras de color para no absorber tanto calor. Bueno, aquí tenéis las especies que hemos visto, Melanargea lachesis, las formas, esta es la forma típica, las formas mutantes, y esta es la especie meridional, Melanargea galatea, lachesis, y estas serían las formas. Esta es una subespecie italiana que vive en zonas muy húmedas, En zonas muy húmedas tiende a ser, y frías, tiende a ser un insecto muy oscuro, y como estamos viendo aquí en el Prepirineo, en las zonas más áridas está aclarando su color. Este es el hábitat de la especie cerca de Voltaña, y este es el hábitat de la especie en el norte de Zaragoza. Son hábitats muy mediterraneizados que, digamos, están en el límite de lo que esta especie tolera en cuanto a rango de temperatura y de humedad. Esta es su distribución ibérica. Y esta es la distribución que tiene en Aragón. Lo que está en gris es las poblaciones de Melanargea galatea puras. Esto es el clúster de hibridación, suponemos que de hibridación, porque hay integración genética de la otra especie, y es donde aparecen poblaciones con el patrón alar claro, de forma uniforme, y aquí son en amarillo las zonas donde ya se han empezado a registrar individuos mutantes de la forma clara, probablemente porque desde aquí hay una radiación genética que se está extendiendo por el resto del Pirineo como parte de un proceso adaptativo al clima. Aquí tenéis Melitaea didima, que es la especie que hemos visto que tiene las hembras más oscuras en zonas altas y húmedas. Serían estas dos formas, y estas las formas de las zonas más cálidas. Y Pontia daplidice, pues un poco lo mismo. Esta es la generación de primavera. Y por último, bueno, pues la degradación por descenso prolongado de talla en los adultos, que yo lo ejemplifico aquí con la Saturnia piri, que es el lepidóptero más grande de Europa, que en los 2 últimos años ha perdido ese honor de ser el lepidóptero más grande de Europa, porque ha disminuido su tamaño considerablemente. ¿Por qué? Porque las orugas han sufrido la sequía y no han podido crecer tanto como para dar adultos del tamaño adecuado. Entonces, durante estos años ha dejado de ser el lepidóptero más grande de Europa en favor de Anterea perni, que es esta especie de aquí, que la tenemos aclimatada en Mallorca porque se introdujo desde Oriente para producir seda en el siglo XIX. Y bueno, pues esto ha sido así un poco a matacaballo y muy rápido, porque he tenido que condensar mucho todo. Lo que os quería contar un poco sobre cómo está impactando el cambio climático en las comunidades de mariposas. Y bueno, yo he estado oyendo un poco todo esto de los fondos de investigación que hay, fondos para estudiar todas estas cosas. A mí me gustaría que a los entomólogos nos llegara algo de esos fondos, porque parece que somos el último mono de la investigación en este país, ¿no? La mayoría de los estudios que se han hecho los hemos hecho por cuenta propia, no nos ha financiado nadie, y yo creo que estaría bien que se contara con los entomólogos, dado que los insectos son unos excelentes bioindicadores de cómo está afectando el cambio climático a los ecosistemas.